pero esto se pone todavía mejor. Esto se pone todavía mejor. Ya ve que tenemos también un pleito con los Estados Unidos. López Obrador se enojó con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, dice López Obrador, hizo un operativo en suelo mexicano para llevarse al Mayo Zambada. Uno se pregunta, pues, ¿qué le iba a hacer? ¿Avisarle a López Obrador para que López Obrador le avisara al Mayo? ¿No? En fin. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Resulta que hace unos cuantos días el gobierno desclasificó un documento oficial de 1986. Es un documento que le mandan de la Embajada de los Estados Unidos al director del FBI, de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, al director del FBI, en donde le hablan de las investigaciones del caso de Enrique Kiki Camarena, este agente de la DEA que fue detenido, secuestrado y asesinado por narcotraficantes. En esa época se ubicó a Félix Gallardo, a Caro Quintero, a Ernesto Fonseca Don Neto, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el asunto? En el memorando se menciona que uno de los principales sospechosos de haber facilitado el asesinato del agente de la DEA y de ser cómplice de los narcos, de coludirse con los narcos, es, agárrese, Manuel Bartlett Díaz. En ese momento, secretario de Gobernación en la administración de Miguel de la Madrid y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad. Desde 1986 se sospechó que algo sabía Bartlett sobre la muerte del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, que hacía investigaciones en México de manera encubierta para exponer a los cárteles de la droga. Desde entonces se sospechaba que había funcionarios que daban protección a narcotraficantes. Esta es una sospecha de las agencias de inteligencia de Estados Unidos desplegadas en México, reportándole a su gobierno central sobre la sospecha de que Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, hoy morenista, ¿no?, en ese momento priista, estaba metido en el ajo. El memorándum señala que no era difícil concluir que actividades como estas tenían a líderes del gobierno mexicano. El documento fue desclasificado el pasado 12 de agosto. La información fue conocida por el periodista Joan Grillo, vamos a entrevistarlo hoy en W Radio, quien en sus redes sociales confirmó que Estados Unidos había desclasificado el caso del agente de la DEA y que la solicitud de que se transparentara esta información terminó exhibiendo las sospechas del FBI sobre Bartlett. Los agentes de la DEA sospechan que Bartlett es quien protege a los narcos que secuestraron y asesinaron a Camarena. Es un memorándum de 6 páginas y está redactado con una actualización. A Kiki Camarena lo torturaron durante más de 30 horas. Lo mantuvieron despierto con inyecciones antes de golpearlo finalmente en la cabeza para matarlo en febrero de 1985. Y usted se pregunta, ¿por qué no va Bartlett a Estados Unidos? Pero más aún, a lo mejor aquí empezamos a descubrir las pistas de por qué toleran a Bartlett. Si la izquierda mexicana había sido enemiga histórica de Bartlett, ¿por qué le dieron la CFE tan estratégica? Miles de millones de presupuestos. Salió el escándalo de sus casas, corrupción, nada. Salió el escándalo de que su hijo era contratista del gobierno, nada. Salió el escándalo de que su esposa tenía una empresa de energía, estando él como alto funcionario del sector energético, nada. Salió lo de unos terrenos en la playa, nada. ¿A quién representa Bartlett? ¿Qué le significa Bartlett a López Obrador? ¿De dónde
se ha financiado esta riqueza bartletiana y si esa riqueza llegó también a las arcas del obradorato. Apoyando, a ver, acuérdese, la casa de campaña de López Obrador en el 2018 era una casa Bartlett. No, si esto es cosa grande, cosa verdaderamente grande. Vaya revelación con la que por lo menos yo amanecí el día de hoy al ver la cuenta de X, antes Twitter, de Joan Grillo, periodista. Resulta que Estados Unidos desclasificó, es decir, transparentó los documentos de sus sospechas sobre el involucramiento de Manuel Bartlett con el crimen organizado. Hay muchos que no nos explicamos qué hace Bartlett en el gobierno de López Obrador, que no nos explicamos cómo un personaje que ha sido acusado por la izquierda históricamente de cometer todos los atropellos tipificados en el Código Penal haya sido consentido, abrazado en el círculo más íntimo del obradorato, cómo le dieron a manejar la multimillonaria Comisión Federal de Electricidad, cómo salieron escándalos de propiedades, de contratos de sus hijos con el gobierno y nunca pasó absolutamente nada. Yo me pregunto si entonces Bartlett es una pieza, tiene que ver con otra suerte de arreglos, con otra suerte de impactos, con otra suerte de intereses. Pero mire, vamos a concentrarnos en lo que reveló por ahora Joan Grillo, periodista. Joan, muchísimas gracias por tomarnos la llamada en W Radio y muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Carlos. A ver, platícanos un poco de este hallazgo y cómo llegan a él. Sí, cómo no. Pues este trabajo publicó con la investigadora Viviana Junicet de Universidad en Estados Unidos y el periodista Juan Alberto Cedillo de Nueva León, un muy buen periodista de investigación. Que desde tiempo están viendo la cuestión de Manuel Bartlett y qué tienen los archivos sobre él en Estados Unidos. De un proceso pidiendo la libertad de información que tiene el sistema en Estados Unidos, lo van solicitando la información y primero más lo dicen que tienen varias referencias e investigaciones a Manuel Bartlett, pero no decir exactamente cuál. Y después con una solicitud un poco más afinado y clasifican mensaje de la Embajada de Estados Unidos en México al FBI en 86, ya es de algo histórico, sobre la investigación de Enrique Quique Camarena, la gente de la DEA que lo matan en 85 en México. Este mensaje lo dice y tiene pues escrito, tenemos el documento, aunque con unos partes borrados, que ya lo tiene investigado él como sospechoso de trabajar con los narcotraficantes, que en aquel tiempo era Caro Quintero, Félix Gallardo, Ernesto Fonseca, que mataron a Quique Camarena, que está dando protección a ellos. No están poniendo pruebas en pero lo tiene en la sospecha. Después ya sabemos que después con otro investigador que se llama Héctor Reyes, tiene otros policías que están señalando a Bartlett, pero esta muestra que desde 86 lo tiene ahí en la mira y es el primer como documento escrito que pusimos con el señalado. Pero siempre se ha sospechado que Bartlett tiene un expediente abierto en los Estados Unidos, siempre se ha sospechado que Bartlett no puede pisar a Estados Unidos porque lo detendrían. Y entonces lo que nos estás diciendo es que en efecto por la tortura y asesinato de Enrique Quique Camarena, agente de la DEA comisionado a investigar los cárteles mexicanos, a quien en 1985 los narcos, en ese momento Félix Gallardo, Don Neto, Caro Quintero, detienen, torturan y matan. Lo habrían hecho en coordinación con Manuel Bartlett y habría un vínculo entre Manuel Bartlett y estos grandes capos de la droga en México. Eso es lo que el documento pone en calidad de sospecha, ¿cierto? Sí, sospecha. El documento cita, es de la oficina de FBI en Ciudad de México. Ellos están mandando al director y están hablando de varias fuentes aquí en México. Y parece también una fuente del mismo gobierno.
es un poco cubierto y no sabes exactamente quién es esta fuente. Pero esta fuente que parece... El gobierno mexicano que les dijo, sí, mexicano. Claro, que Bartlett está metido en esto. Sí, exactamente. Y él está contando, dice que también la misma fuente teme su vida, saben si están hablando con la gente de Estados Unidos, pero dice que están protegidos, que es difícil la investigación a quién es responsable y cómo lo mataron a Kike Camarena, porque están responsables gente del gobierno. Está señalando a Bartlett. Incluso hay más cosas en el documento que están borrados, pero lo tienen claramente escrito. Tenemos sospecha que llega a Manuel Bartlett Díaz, que está manejando esta red de corrupción. Luego se va un poco, ha sido ya otras declaraciones de unos policías de Guadalajara que lo se leen en televisión, que hablan de Bartlett estuvo presente durante la tortura de Kike Camarena y estas cosas. Pero este documento se muestra algo firme y impreso sobre esta investigación. Este es el primer documento en donde se habla de las sospechas de una agencia de inteligencia americana sobre la figura de Manuel Bartlett, quien ha sido un político poderoso a lo largo de muchos sexenios en México. Al Kike Camarena, después de 89, ese documento es de 86 y del FBI. Después de 89 se toma la investigación uno que se llama Héctor Pérez. Él lo toma y él tenemos como citado, aunque no hemos visto la empresa, pero citado que también estos documentos de su investigación de él habla de Manuel Bartlett. Pero otro dato curioso. ¿Él para quién trabaja? ¿Para qué agencia, Héctor? ¿Para quién trabaja? Héctor Pérez era de la DEA, ya ha salido y hizo tiene poco controversia con sus investigaciones y la misma DEA. También otro dato interesante. También la CIA tiene cosas sobre Manuel Bartlett, tiene unas cosas escrito, como él como ministro, como secretario de Interior. Pero en 87 hay escrito en el Washington Post, lo escribieron un artículo que dijeron que sería muy bien para el siguiente presidente de México, Manuel Bartlett, citando fuentes de inteligencia de Estados Unidos. Y la misma CIA lo capturan esto y lo pongan ahí con este subrayado. Están los archivos de la CIA. Esta nota, y es en la fuente para la nota. O sea, la CIA, digamos que la CIA se sentía muy cómoda con Manuel Bartlett, lo tenía, digamos que en su entorno, y le hubiera encantado que Bartlett fuera presidente, ¿no? Exactamente, y entonces esta cuestión que es otra controversia en la cuestión del asesinato del agente de la DEA, Kike Camarena, es que sí estaba protegiendo la CIA a unas personas, y hay mucho como borrado en el documento, como qué más dice, y por qué si el FBI tiene esta información desde 86, tiene la investigación, por qué no llega a más, y si están también empujando un poco la protección otras agencias de Estados Unidos, ¿no? Que tienen relación con Manuel Bartlett. ¿Qué puede pasar, Joan Grillo? ¿Qué puede pasar tras esta revelación? ¿Qué le puede pasar a Manuel Bartlett? ¿O crees que es una de estas cosas que se va a perder con las olas del mar? Bueno, una cosa interesante, que después de mucho tiempo pidiendo esta información, lo declasifican el 12 de agosto. Entonces sí, pues yo creo que la gente del gobierno para decir, ¿por qué están de repente manchando este gobierno cuando está el cambio y todo eso? Pero sí es interesante que ellos eligen soltar esta información en este momento. Entonces, bueno, no se puede sustraer de lo que en ese momento había sucedido en torno al Mayo Zambada y el Chapo Guzmán y el enojo de México con Estados Unidos, ¿no? Y precisamente también con el FBI es interesante. El FBI es la agencia que negocia, como sabemos, como entendemos, que negocia con Joaquín Guzmán López Jr., del hijo del Chapo Guzmán. Y son ellos que están negociando, no está la DEA, pero el FBI que está negociando con él para entregar al Mayo Zambada. Entonces, yo creo que igual a agentes que todavía le gusta, a muchos agentes de la DEA, agentes que son resentidos, enojados, que le gustaría encontrar a políticos involucrados
con el asesinato de Kiki Camarena. Lo veo difícil que encuentre un fiscal que le gustaría tomar este caso desde 85 sobre eso, y lo veo difícil. Pero hacía algo de las agentes de las agencias que tienen como un resentimiento sobre qué pasó con sus mismos agentes, y hay un momento de conflicto entre el gobierno de México actual y las agencias de Estados Unidos. No, y ha quedado claro que para la DEA el caso del asesinato de Kiki Camarena no es un caso que quieran enterrar, de echar bajo la alfombra ni pasar de largo, ¿no? Joan Grillo, periodista, te agradezco mucho estos minutos para W Radio y muy buenas tardes. Gracias por estas explicaciones y revelaciones. Un abrazo, Carlos. Igualmente, hasta luego.